Las llamas ya lamían las paredes del establo cuando Cornelio abrió los ojos. Eran las 3 de la madrugada, todavía faltaban horas para el amanecer, pero algo estaba terriblemente mal. El aire olía a humo y peligro. En ese momento, el viejo gallo rojo supo que tenía que hacer algo que nunca había hecho en sus 7 años de vida: cantar en la oscuridad absoluta de la noche. Si te conmueven las historias de héroes inesperados, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver a los animales para siempre. Y si esta historia te toca el corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que necesite creer en los milagros. La granja de los Martínez había sido el hogar de 3 generaciones. Don Roberto, el patriarca de 65 años, había heredado esas tierras de su padre, quien a su vez las había recibido de su abuelo. Cada piedra, cada árbol, cada animal en esa granja contaba una historia de amor, sudor y dedicación. Pero esa noche, todo estaba a punto de convertirse en cenizas. Cornelio no era un gallo común. Desde que era un pollito, había mostrado una personalidad única. Mientras los otros gallos peleaban por territorio y gallinas, Cornelio parecía más interesado en observar, en aprender, en entender el ritmo de la granja. Los trabajadores bromeaban diciendo que era el gallo más inteligente que habían conocido, casi como si pudiera entender el lenguaje humano. Vivía en el gallinero principal junto a 20 gallinas, 3 gallos más jóvenes y docenas de pollitos que correteaban durante el día. Su trabajo, como el de todo gallo, era simple: cantar al amanecer, proteger a su familia de emplumados y mantener el orden. Y Cornelio lo hacía con orgullo cada mañana, su canto resonando por todo el valle como una alarma natural perfecta. Pero esa noche de octubre todo era diferente. El fuego había comenzado en el viejo establo de madera donde dormían 5 caballos, 3 vacas y una familia de cabras. Un cable eléctrico defectuoso, desgastado por años de uso, finalmente había cedido. Una chispa, solo una pequeña chispa cayendo sobre la paja seca, y en minutos el fuego se había convertido en una bestia hambrienta, devorando la madera antigua como papel. El viento de otoño soplaba fuerte esa noche, llevando brasas hacia el gallinero, hacia la casa principal donde dormían don Roberto, su esposa Marta, su hijo Javier con su familia, y los 2 nietos pequeños, Sofía de 6 años y Miguelito de 4. Cornelio olió el humo antes de verlo. Sus instintos de supervivencia le gritaban que huyera, que volara lejos, que salvara su propia vida. El gallinero tenía una pequeña ventana rota por donde podría escapar fácilmente. Pero cuando miró a su alrededor, vio a las gallinas durmiendo tranquilamente, ajenas al peligro. Vio a los pollitos acurrucados bajo las alas de sus madres, y más allá, aunque no podía verla, sabía que estaba la familia humana que lo había cuidado todos estos años. Don Roberto era quien le llevaba el maíz cada mañana, silbando esa melodía alegre que Cornelio había aprendido a reconocer. La señora Marta era quien lo había curado cuando un zorro lo atacó 2 años atrás, pasando noches enteras aplicándole ungüento en las heridas. Los niños, Sofía y Miguelito, lo visitaban todos los días después de la escuela, acariciando suavemente sus plumas rojas brillantes y contándole sus secretos como si él pudiera entenderlos. Y tal vez podía. En ese momento de claridad absoluta, Cornelio tomó la decisión más importante de su vida. Infló su pecho, estiró su cuello hasta el límite y cantó: Kikiriki. Su canto desgarró el silencio de la noche como un cuchillo, fuerte, urgente, desesperado. No era el canto melódico y orgulloso del amanecer, era un grito de alarma, una advertencia, un ruego. Las gallinas se despertaron sobresaltadas, cacareando confundidas. Los otros gallos, desorientados por cantar fuera de hora, comenzaron a unirse al coro. El gallinero completo se convirtió en una sinfonía de pánico, pero dentro de la casa nadie se movía.
Cornelio no se detuvo. Cantó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Su garganta comenzaba a arder, sus cuerdas vocales nunca habían trabajado tanto, pero no podía detenerse. Vidas dependían de él. Kikiriki, kikiriki, kikiriki. En la casa, don Roberto se movió en su sueño. Su mente, acostumbrada a despertar con el canto del gallo, registró vagamente el sonido. Pero era demasiado temprano. Estaba soñando. Tenía que estar soñando. Cornelio cantó más fuerte, tan fuerte que su pequeño cuerpo temblaba con el esfuerzo. Saltó a la parte más alta del gallinero, a una viga de madera que le daba altura extra, y proyectó su voz con cada gramo de fuerza que tenía. En la habitación, don Roberto abrió los ojos. El canto era incesante, frenético. Algo estaba mal, muy mal. En 50 años viviendo en granjas, había aprendido a distinguir los sonidos normales de los anormales. Y esto, definitivamente, no era normal. Se levantó de la cama, todavía medio dormido, y caminó hacia la ventana. Lo que vio lo despertó más rápido que una cubeta de agua helada. El establo estaba envuelto en llamas. El fuego ya había alcanzado el techo y las brasas volaban en todas direcciones, llevadas por el viento directamente hacia la casa. El cobertizo de herramientas, a solo 20 metros del establo, ya mostraba signos de humo. En minutos todo estaría en llamas. «¡Marta! ¡Javier! ¡Fuego!», gritó don Roberto con una voz que no reconoció como propia. «¡Todos afuera! ¡Ahora!». La casa se convirtió en caos. Marta saltó de la cama. Javier salió corriendo de su habitación, su esposa Elena cargando a Miguelito que lloraba confundido, Sofía aferrándose a su mano con ojos enormes de terror. «¡Los animales!», gritó Javier. «Los caballos están en el establo». «Es demasiado tarde», respondió don Roberto, su voz quebrada por la emoción. «No podemos acercarnos, tenemos que salir todos». Afuera, Cornelio seguía cantando. Ahora podía ver las llamas claramente. Eran hermosas y aterradores al mismo tiempo, bailando en la oscuridad como demonios naranjas. El humo comenzaba a llenar el gallinero. Las gallinas tosían y cacareaban en pánico, corriendo en círculos. Con un esfuerzo supremo, Cornelio voló hacia abajo y comenzó a empujar con su cuerpo a las gallinas hacia la pequeña ventana rota. Era apenas lo suficientemente grande para que pasaran. Una por una, las empujó, las guió, las forzó a escapar. Los otros gallos, siguiendo su ejemplo, hicieron lo mismo con los pollitos más pequeños. La familia humana salió corriendo de la casa justo cuando una brasa grande aterrizó en el porche de madera. Don Roberto llevaba una manguera, pero sabía que era inútil. El fuego era demasiado grande, demasiado feroz. Lo mejor que podían hacer era mojar la casa y rezar. «¡Llamé a los bomberos!», gritó Javier, sosteniendo su teléfono celular. «Vienen en camino». «Están a 30 minutos de aquí», dijo don Roberto con voz hueca. «Para entonces, todo habrá desaparecido». Sofía, la pequeña de 6 años, tiró de la manga de su abuelo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Abuelo, y Cornelio, y las gallinas. Don Roberto miró hacia el gallinero que ahora también mostraba signos de humo. Su corazón se partió. Cornelio, el gallo que los había salvado al despertarlos, podría no sobrevivir la noche que él mismo había alertado. «Voy por él», dijo Javier comenzando a correr hacia el gallinero. «No, es muy peligroso», gritó Elena, pero Javier ya estaba a medio camino. Abrió la puerta del gallinero de un golpe. El humo salió en una nube espesa. A través de la neblina gris vio a Cornelio todavía en la viga alta, todavía cantando, aunque su voz ahora era ronca y débil. A su alrededor, el gallinero estaba casi vacío. El gallo había logrado evacuar a casi toda su familia. «Vamos, amigo», dijo Javier, extendiendo sus brazos. «Ya hiciste tu trabajo, ahora déjame salvarte a ti».
Cornelio lo miró con esos ojos brillantes e inteligentes. Por un momento, Javier podría jurar que vio gratitud en ellos. Luego, con un último esfuerzo, el gallo saltó de la viga directamente a los brazos del hombre. Javier corrió de vuelta, Cornelio apretado contra su pecho. Justo cuando salió del gallinero, una viga del techo cedió detrás de él, estrellándose exactamente donde había estado parado segundos antes. Si hubiera tardado un momento más, la familia se reunió a una distancia segura, en el camino de entrada, viendo cómo las llamas consumían el establo. El sonido era ensordecedor. Madera crujiendo, vidrios estallando, el rugido del fuego como una bestia viva. Los caballos. Don Roberto cerró los ojos, incapaz de soportar el pensamiento. Habían sido parte de la familia durante años, pero entonces, como un milagro, vieron movimiento. De detrás del establo, lejos del fuego, emergieron figuras. Los 5 caballos, las 3 vacas, las cabras, todos. Habían logrado escapar antes de que el fuego los atrapara completamente, probablemente despertados por el canto frenético de Cornelio y el olor a humo. Marta comenzó a llorar, esta vez de alivio. Todos estaban vivos, gracias a un gallo que decidió que algunas cosas valían más que su propia seguridad. Los bomberos llegaron 20 minutos después y lograron salvar la casa principal, aunque el establo y el gallinero quedaron reducidos a cenizas. El cobertizo de herramientas también se perdió, junto con décadas de equipo agrícola, pero ninguna vida se perdió, ni una sola. Cuando el sol finalmente salió esa mañana, pintando el cielo de rosas y dorados, la familia Martínez estaba sentada en el pasto, sucios de hollín, exhaustos pero vivos. Cornelio descansaba en el regazo de Sofía, quien acariciaba suavemente sus plumas chamuscadas. El gallo había finalmente dejado de cantar, su voz completamente perdida después de horas de alarma constante. El jefe de bomberos, un hombre mayor con décadas de experiencia, se acercó a don Roberto. «Tuvieron suerte», dijo. «Mucha suerte. Si hubieran seguido durmiendo 5 minutos más, el fuego habría llegado a la casa. Las salidas habrían estado bloqueadas por el humo. Podrían haber...» Se detuvo, sin necesidad de terminar la frase. «No fue suerte», dijo Sofía con voz firme, sorprendente para una niña de 6 años. «Fue Cornelio. Él nos salvó». El bombero miró al gallo maltratado en el regazo de la niña. Luego, a don Roberto. «¿Su gallo los despertó?» Don Roberto asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. «He visto muchas cosas en mis 30 años como bombero», dijo el jefe, «pero nunca había escuchado de un gallo cantando a las 3 de la mañana para salvar a su familia. Es extraordinario». La historia de Cornelio se extendió rápidamente, primero por el pueblo, luego por la región, y finalmente los medios nacionales se interesaron. Reporteros venían a la granja, queriendo fotografiar al gallo héroe. Sofía insistía en contar la historia una y otra vez, su voz llena de orgullo por su amigo emplumado. Las donaciones comenzaron a llegar. Vecinos, amigos, incluso completos extraños que habían escuchado la historia, contribuyeron con dinero, materiales de construcción y tiempo. En 3 meses un nuevo establo se alzaba donde el viejo había estado, con sistemas eléctricos modernos y seguros. Un nuevo gallinero, más grande y mejor, fue construido especialmente con un área reservada para Cornelio, con una placa que decía «Hogar del Gallo Héroe». Pero la verdadera recompensa para Cornelio no fue la fama ni el gallinero nuevo. Fue algo mucho más simple y significativo. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a aparecer en el horizonte, Cornelio todavía subía a su percha favorita. Su voz nunca fue la misma después de esa noche, un poco más ronca, un poco más áspera. Pero cuando cantaba su kikiriki al amanecer, toda la familia se detenía lo que estaba haciendo para escuchar. Y en esos momentos,
Don Roberto, Marta, Javier, Elena, Sofía y Miguelito recordaban la lección más importante que ese viejo gallo rojo les había enseñado, que el heroísmo no tiene que ver con el tamaño, la fuerza o la especie. Tiene que ver con el coraje de actuar cuando otros duermen, de gritar cuando otros están en silencio, de elegir el sacrificio sobre la seguridad. Cornelio vivió 4 años más después de esa noche fatídica. Cuando finalmente falleció de viejo, la familia entera lloró como si hubieran perdido a uno de los suyos. Porque así era. Enterraron su cuerpo bajo el gran roble en el centro de la granja y colocaron una piedra con una inscripción simple pero poderosa. Cornelio, el gallo que nos salvó, un héroe nunca muere mientras se recuerde su valor. Y cada amanecer, cuando los nuevos gallos de la granja cantan para saludar el día, Sofía, ahora una joven mujer estudiando veterinaria, sale al porche y susurra: «Gracias, Cornelio, nunca te olvidaremos». Esta historia nos enseña algo que todos necesitamos recordar en estos tiempos difíciles. Los héroes están en todas partes, en todas las formas, esperando su momento para brillar. A veces, un héroe es un gallo que decide que el amor vale más que el miedo, que la familia vale más que la seguridad personal, que un canto en la noche oscura puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer que la bondad y el coraje existen incluso en los lugares más inesperados, compártela. Compártela con tus amigos, tu familia, cualquiera que necesite un recordatorio de que los milagros aún ocurren. Dale me gusta para que más personas puedan conocer la historia de Cornelio. Y déjame un comentario contándome: ¿conoces alguna historia de un animal que haya hecho algo extraordinario? Me encantaría leerla. Y recuerda, la próxima vez que escuches el canto de un gallo al amanecer, no es solo un sonido, es una promesa, la promesa de un nuevo día, de nuevas oportunidades y del recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener los corazones más grandes. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana traemos historias como esta que te recordarán por qué vale la pena creer en la bondad. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que pueda cambiar tu día o incluso tu vida, porque al final todos somos como Cornelio en algún momento de nuestras vidas. Todos tenemos esa elección, quedarnos en silencio o cantar en la oscuridad. Y cuando llegue tu momento, espero que recuerdes al viejo gallo rojo que eligió cantar y que encuentres el coraje para hacer lo mismo.